las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas del estanque. Porque el maestro llegó, tu ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Aleluya. Las aguas en este lugar. Se mueven. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Reciban un saludo del hermano Manuel y de mi esposa Berta, del ministerio La Salvación, Salamanca, España. Bendiciones para todos los suscriptores que están suscritos en el canal de Ministerio La Salvación. Bien, hoy Dios ponía una palabra en mi corazón para todos nosotros, para la Iglesia de Jesucristo, que creo que es necesaria y que necesitamos, porque la palabra de Dios siempre es necesaria, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es gloria, es bendición y trae sanidad para el alma, para cada uno de nosotros. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te pido, Señor, la intervención de tu Espíritu a través, Señor, de mi persona, que tú vengas hablándonos a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra alma, y sea, Señor, tu palabra que germine a 100 por 1, Señor, Padre, para lo que tú la envías, Señor, porque tu palabra nunca va vacía, Padre. Gracias en esta tarde, Señor, predicaré tu palabra y así lo haré, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aleluya. El título del mensaje que Dios me daba para todos nosotros es: con errores, pero Dios está contigo. Aleluya. Con errores, pero Dios está con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Dice que poniéndose en pie después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, dice que alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Él alzó la voz, gloria tenga el nombre del Señor. ¿Para oír qué? Para que ellos oyeran lo que, mis palabras. En el versículo 37, más adelante, dice la palabra del Señor que la gente que escuchó lo que Pedro les estaba diciendo y les iba a decir, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? Amén, aleluya. Pedro predicó por medio del Espíritu Santo. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, tuvo la capacitación que el Espíritu le dio para predicar y convertir en ese primer sermón a 3.000 personas. Después hubo otras 5.000 personas más. Pedro caminaba y la sombra de Pedro, dice, por medio del Espíritu, sanaba a los enfermos. Era un hombre que tenía la presencia de Dios, era un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre que buscaba del Señor. Y hoy más que nunca necesitamos, hermanos, siervos y siervas que estén llenos de esa presencia de Dios. La gente está buscando a gente que tenga esa presencia de Dios, que cuando te prediquen la palabra, que cuando digan la palabra, que cuando hablen la palabra, en tu corazón haya un impacto de esa palabra al recibirla. Pedro escribió una de las epístolas, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser como Pedro? Nos preguntamos. Todos quisiéramos ser como Pedro, que nuestra sombra al pasar sanara a los enfermos. Pero Pedro, para nosotros lo consideramos como un apóstol grande, lleno del Espíritu Santo, pero también, hermanos, como decía el título, con errores, pero Dios estaba con él. Pedro estaba lleno de errores. ¿Y qué es un error? Un error es una equivocación, una mala decisión. ¿Quién no a veces cometemos malas decisiones, malas equivocaciones porque cometemos errores? Somos humanos y es así. Vamos a un camino de perfección por medio del Espíritu Santo a través de Jesucristo, con la ayuda de Él. Siempre y cuando nos dejemos ayudar, claro está. Si no hay acción, no hay error.
Ahora, acción mediante las palabras es un acto que cambió aquella decisión de aquellas gentes. Y Pedro, con esa acción, a través quizás con muchos errores, pero con esa acción de fe, de predicar la palabra, pudo germinar esa palabra en esas almas, y esas almas fueron salvas. Esas almas aceptaron, dice, oyeron, se compungieron de corazón. Cuando la palabra viene a nuestra vida, hay algo que hace nuestra mella en nuestro corazón, y es que nos hace ver la condición en la que estamos delante de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos, dice la misma palabra, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Los seres humanos estamos llenos de imperfecciones, hermanos. Todos los grandes hombres de Dios cometieron grandes errores, aun siendo grandes hombres de Dios. Y Dios lo plasmó en su palabra para que entendamos, hermanos, que solo hay uno que es perfecto, y ese es Jesucristo. Por eso, aunque tú a veces te pienses o creas o vengan pensamientos de que has cometido errores, que estás cometiendo errores, todos los grandes hombres de Dios cometieron errores. No te preocupes por ello. Pedro era un hombre del vulgo, era pescador, sin letras, un hombre común, sencillo, porque Dios busca lo sencillo, lo común. Dios no busca a aquel que se cree algo, sino todo lo contrario. Dice que Él busca al humilde y sencillo de corazón. El mismo Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si dice que debemos de aprender de Él, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. En el libro de Marcos, vamos a leer, aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a este Pedro que estamos hablando, el Señor Jesús, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Como bien dice la palabra del Señor, eran simples pescadores, porque Dios busca lo sencillo, lo que no vale, lo que no sirve, para avergonzar a lo que vale y a lo que sirve. Por eso Dios busca hombres comunes para convertirlos en algo que no es común, en algo en especial. Dios busca y elige hombres comunes, sencillos, para transformarlos en especiales, aleluya. Por eso Dios te buscó a ti, y tú te crees que quizá no vales o no sirves para Dios, pero déjame decirte en esta tarde, y quiero alentarte a través del Espíritu, que quizá con errores, quizá con fallos, quizá desobedientes a Dios o a su palabra, pero Dios te buscó a ti, te escogió a ti. Jesús vio a Pedro junto a otros que estaban lavando las redes, y Dios los llamó. Y Dios vio algo en Pedro que quizá nosotros no logramos verlo, como que fuera o llegara a ser ese apóstol que el Señor tenía. Y quizá tú te estás preguntando, ¿qué ha visto el Señor en mí para escogerme ser hija o hijo de Dios? Pues Dios está viendo algo en ti, que quizá tú ahora no lo ves, pero en su momento Dios va a hacer que veamos con nuestros ojos espirituales lo que Dios quería que llegáramos a ser. Y Dios te llamó como llamó a Pedro. Gloria tenga el nombre del Señor. Tenemos un llamado de parte de Dios. No es un llamado simple, sino que Él sabe a quién llama, a quién escoge. Y Él llama a todo aquel que quiera abrir su corazón. Él está a la puerta llamando. Dice a la puerta: yo estoy a la puerta y llamo. Si abres tu corazón, entraré en ti. Y cuando dejas entrar en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu casa, al Señor Jesucristo, todo cambia. Lo llamó para hacerlo un discípulo, para convertirlo en un apóstol. ¿Quién sabe si el Señor el día de mañana llegarás a ser un apóstol o un discípulo o un siervo o una sierva del Señor o una profeta del Señor? Pablo reaccionó a ese llamado y comenzó a caminar con Jesús. Lo importante de todo, hermano, es poder caminar con el Señor. Cuando vamos caminando con el Señor, vamos agarrados de Él, todo cambia. Dios tenía que romper el molde de Pedro. Y a veces Dios, y es la cuestión de la que nos trata la palabra, de que quiere romper ese molde que hay en ti y en mí. Quiere romper ese molde para cambiarlo, para hacerlo a lo que Él quiere que lleguemos a ser. Porque Él no nos ha llamado simplemente para salvación. Ese es uno de los principales motivos por el que el Señor nos llama, para salvar nuestra alma. Pero aquí en la tierra el Señor, Él al darse en la cruz del Calvario, al morir,
y al resucitar y al estar sentado a la diestra del Padre, Él tiene una iglesia, que somos aquellos que hemos escogido a este Señor y somos miembros de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo. Y el Señor se usa de esos miembros para poder hablar a aquellos que aún no conocen la verdad. Como utilizó a Pedro, quizá el Señor te va a utilizar a ti, y Él está deseando de utilizarte a ti. En Mateo 14, 22, en el libro de Mateo 14, 22, dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Había una multitud y el Señor manda a los discípulos que entren en una barca para que vayan delante de él mientras que él despedía a la multitud. Jesús, a pesar de que aunque nos manda a ir delante, él siempre ya ha ido delante de nosotros en todas las cosas. Y mientras ellos iban, los discípulos, dice que se levantó un viento, una tempestad, y los discípulos con fatiga, dice que avanzaban. Despedida la multitud, subió al monte a orar el Señor aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Les era el viento contrario. A veces trabajamos para el Señor y no vemos el avance, porque vemos que los vientos vienen contrarios. Y a veces pensamos, siervo o sierva que me estás escuchando, que el trabajo tuyo es en vano, porque no avanzas, porque no ves cómo puede fructificar la palabra del Señor. Y no avanzamos porque hay ese viento contrario. Jesús despidió a la multitud, dice que oró al Padre cuando estaba allí solo, porque a solas es cuando más intimidad se busca al Señor. Cerrada tu puerta, entra en tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Necesitamos esa comunión con el Señor para poder ser ese Pedro, para poder llegar a ser como Pedro y testificar de lo que es Cristo, de lo que es Jesús, de lo que es la vida eterna. Gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. Jesús despidió a la multitud. Jesús sabía cuál era la condición de sus discípulos. Y Él sabe de sobra, hermana y hermano que me estás escuchando, tu condición. La sabe muy bien. Conoce nuestros miedos, conoce las tentaciones, conoce las frustraciones, los pecados, los complejos, los problemas, las circunstancias, la escasez, por dónde estamos pasando. Él lo conoce. Y Jesús te conoce muy bien. Él sabe perfectamente por dónde estás pasando. Jesús fue hacia ellos y dice que iba caminando sobre las aguas. Y ellos le vieron y pensaron que era un fantasma, y dice que la palabra de Dios que se asustaron. Y el Señor les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y hoy el Señor te va a decir y te dice a ti esta palabra, recíbela en el nombre de Jesús. Quizás estás pasando por un problema, por una circunstancia o una enfermedad, pero el Señor te dice: yo soy, ten ánimo. Él está ahí. Él está ahí con tu problema, Él está ahí en tu situación, Él está ahí en tu enfermedad. Que a pesar de que pasemos por circunstancias y problemas, Él siempre estará con nosotros. Aunque cielo y tierra pasarán, su palabra permanecerá, y la palabra es Cristo, siempre permanece. Hoy estamos así como a veces con temor, amedrentados, porque estamos oyendo de guerras como está pasando en Rusia y en Ucrania por los rusos. Que el Señor tenga misericordia, pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. Oiréis de guerra y rumor de guerras, nación contra nación, y la palabra se cumple. Pero no podemos impedir lo que está establecido en la palabra del Señor, porque su palabra es sí y es amén, y se cumple siempre. En el 14:22, como leíamos, que el Señor les mandó a pasar hacia adelante. A pesar de que Él no iba con ellos, Él les mandó hacia adelante. Y Dios quiere que sigas avanzando, que sigas hacia adelante, que hay una meta que alcanzar, hay un cielo que ganar para desechar este mundo que es de tinieblas, como estamos viendo, con guerras, con sufrimientos, con gente que ha perdido todo, los seres queridos, y cuántas almas parten sin Cristo, hermanos. Eso es lo peor de todo. En el versículo 28, en el mismo capítulo, dice la palabra del Señor: entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Perdón, he leído el 15. En el 14, en el capítulo 28,
Respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Le mandó el Señor. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendió sobre las aguas, y Pedro anduvo en las aguas. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Cuando él anduvo, cuando el Señor le dijo: ven, anduvo. A veces el Señor nos dice: adelante, no te preocupes, yo estoy ahí. Y vamos hacia adelante, y tenemos esa fe, esa certeza, y creemos. Pero de repente ocurre algo, que Pedro dejó de mirar sus ojos en Jesús y puso la mirada en el fuerte viento. De caminar por sobre las aguas empezó a hundirse. Y así nos ocurre, y es el primer error en la vida de Pedro, porque a través de los errores, Dios, a pesar de los errores, está con nosotros. El primer error, ¿cuál es? Que no mantuvo la mirada en Jesús. Y la palabra del Señor nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando quitamos la mirada de Jesús, cuando apartamos la mirada de Jesús, vienen las circunstancias y los problemas. Porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Él vino a deshacer las obras del diablo. Y el diablo lo que quiere es que quites la mirada del Señor, que te apartes de leer la palabra, que te apartes de orar al Señor, que te apartes de congregarte en las iglesias, que te apartes de estar con los hermanos o las hermanas, y que te encadenes o te ates o te enlaces con las cosas del mundo y las distracciones. Y eso es apartar la mirada de Jesús. Y cuando apartas la mirada de Jesús, ocurre lo que ocurre, que te hundes. No importa qué es lo que ocurra o qué es lo que pase en la situación que estés, nunca apartes la mirada de Jesucristo. No importa lo que sea, hermanos. Pero es que es muy fuerte, hermano, lo que estoy pasando. Es que la enfermedad que tengo, no importa. No apartes la mirada de Cristo. En cuanto quitas la mirada de Cristo, vamos a comenzar a hundirnos. Perdió el enfoque Pedro, la mirada de Jesús. No perdamos esa mirada en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice la misma palabra del Señor. Aleluya. Dice en el 31 que el Señor, al momento, Jesús extendió la mano. Aleluya. Dios no va a permitir que te hundas. Dios no va a permitir que te ahogues. No, Dios no va a permitir que sigas sufriendo. Porque en el momento que tú clamas a Él, sin quitar la mirada y puesto los ojos en Él, clama a mí, yo te responderé. El Señor extendió su mano. Y Él va a extender la mano en esa circunstancia. Él va a extender la mano en ese problema. En el nombre de Jesús, recíbelo a través del Espíritu Santo. Aleluya. Siento la presencia de Dios en esta tarde. Yo sé que Dios está hablando a los corazones. Aleluya. Porque su palabra es verdad. Y le dice, hace una pregunta al Señor, le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y Dios nos dice y te dice: ¿por qué dudas, mujer de poca fe? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? ¿Por qué dudas, siervo de poca fe? ¿Por qué dudamos a veces? Las dudas en ocasiones nos asaltan y hace que perdamos el equilibrio de andar sobre las aguas para poder estar al lado de Jesús, y nos hunde. Dudamos cuando el viento está en contra. Dudamos cuando las cosas vienen mal. Dudamos cuando hay una enfermedad. Dudamos cuando hay problemas. Dudamos cuando quizá mi marido no es como quisiera que fuese, o mi esposa no es como quisiera que fuese. Dudamos. Pero aunque estés llorando, aunque estés sufriendo, hoy Dios te dice: no dudes. ¿Por qué dudas, hombre o mujer de poca fe? Dios no va a permitir que seamos avergonzados. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de Mateo 16, que seguimos, en el que estábamos, 2 capítulos más adelante del que estábamos leyendo, el 14, en el 16, 13, dice la palabra del Señor, aleluya, que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hizo una pregunta al Señor. El segundo error de Pedro fue que se quiso oponer o resistirse a lo que el Señor les iba a declarar más adelante. Aleluya.
Preguntó Jesús al discípulo: ¿y vosotros quién decís que soy? Pero Pedro tuvo una revelación y él dijo, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria tenga el nombre del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Al escuchar esto, Pedro, ahí vino el segundo error, que fue que se opuso a lo que el Señor le estaba declarando. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó reconveniéndole, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús le estaba anunciando su muerte, porque debería de ser así, se cumpliera la palabra. Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, en el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Gloria tenga el nombre del Señor. Hermano, no resistas los planes que Dios tiene para tu vida. Hermana, no resistas los planes que Dios tiene para tu vida. A veces nos resistimos a lo que Dios quiere hacer en nosotros y no queremos que surja o que sea de esa forma o de esa manera. Pero si esa es la voluntad de Dios, que se haga como Él quiera. A veces estás pasando una prueba o una enfermedad, porque seremos probados, y decimos que no queremos pasar por esa prueba, que no queremos pasar esa situación, como Pedro decía al Señor: no se te acontezca tal cosa. Pero no podemos resistirnos a la voluntad de Dios. Si Dios te dice: sal de ese lugar, si Dios te dice: renuncia de ese lugar, si Dios te dice: ve hacia adelante, o no hagas esto, no hagas lo otro, Dios tiene planes para con tu vida mejor de lo que esperamos. Aleluya. Porque el plan de Dios y la esperanza de Dios son de bien para nosotros, dice la palabra, lo que espera para nosotros. El caminar con Dios no es fácil, hermanos. La Biblia enseña que el justo se salva con dificultad. ¿Dónde aparecerá el impío? Los planes de Dios a veces es de sufrimiento, es de dolor, es de llorar, porque no entendemos las cosas, no entendemos el porqué, pero no debemos de entender, porque Dios no nos ha mandado a entender, sino Dios nos ha llamado a obedecer. Aleluya, a obedecerle a Él. Gloria tenga el nombre del Señor. Pedro, a pesar de que el Señor le dijo: quítate de mí delante de Satanás, no produjo en él un malestar porque el Señor le había hecho tal reprensión. Pedro recibió esa reprensión. Hay gente que hoy, siervos, y quiero decirlo con el amor de Cristo, y siervas, y hermanos y hermanas, que se sienten ofendidos, caídos, destruidos por lo que le dijeron, porque no fueron capaces de aceptar quizá una reprensión que era para beneficio de sus vidas. Los años no hacen una vida cristiana. El que lleven muchos años no es el decir que tienes una vida cristiana. Hay gente con muchos años sin ser cristianos. Y hay gente de 4 días y son más cristianos que muchos de años. Gloria tenga el nombre del Señor. Lo digo sinceramente y en humildad, hermanos. Pedro fue humilde ante la represión de Jesús y aceptó sin orgullo. El primer error de Pedro fue que dudó cuando quitamos la mirada de Dios. El segundo es que se opuso, se resistió. Y si tú estás dudando y te estás oponiendo, son errores que te están conllevando no a que no avances a lo que el Señor quiere, porque el que empezó la buena obra la va a acabar, pero sí a retener y a andar más atrás de lo que Dios quiere para nosotros. Gente que tiene promesas de Dios y que aún siguen resistiéndose al Señor, diciéndole el porqué. Gloria tenga el nombre del Señor. Gente que tiene la esperanza de cosas que Dios le prometió y aún siguen diciendo que dónde está ese Dios. Que es muy duro. Pero es así, hermanos. El pueblo de Israel en 11 días, como mucho, podían haber alcanzado la tierra de Canaán. Pero el Señor los tuvo 40 años dando vueltas en el desierto.
porque necesitaban despojarse de muchas cosas. Y así el Señor a veces no nos puede dar lo que queremos, porque necesitamos despojarnos de cosas que albergan nuestra alma, que no pueden alcanzar esa bendición que el Señor quiere darnos, porque la bendición con las cosas de los errores no puede ser continua. Aleluya. Y Él va perfeccionándonos, limándonos. Confiar en nosotros mismos es un grave error, y a veces confiamos en nuestro propio yo, nuestro orgullo, nuestra prepotencia. Hace poco tiempo, hermanos, se dice el pecado, pero no el pecador. Un siervo del Señor, un pastor evangélico, necesita ayuda de los hermanos. Nos pusimos como para ayudarle, pero no nos recibió. A veces confiamos de que nosotros podemos. Él cree o piensa, confía que él, por él mismo puede, pero a veces necesitamos la ayuda de otros, de los hermanos, de las hermanas. Necesitamos, como cuerpo de Cristo, porque para eso formó el Señor apóstoles, maestros, siervos, profetas, evangelistas, para edificación del cuerpo. Gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. Pero cada cual, con nuestros errores, vamos a llevar esa carga y vamos a llevar esa responsabilidad que nos va a costar alcanzarla, porque no hacemos caso a lo que Dios nos dice. Cuando confiamos en nosotros mismos y no en Dios, nos vamos a lastimar. ¿Quién puede levantar las manos y decir, yo no voy a pecar? Nadie. ¿Quién puede decir, yo no voy a ofender a Dios? Nadie. No podemos confiar en nuestro propio pensamiento, sino más bien decir, con la ayuda de Dios, o si Dios quiere, o Dios mediante, alcanzaré, haré o llegaré, si lo permite Dios. Gloria tenga el nombre del Señor. El tercer error fue confiar en sí mismo. Primer error, dudó, quitando la mirada del Señor. Segundo error de Pedro fue oponerse y resistirse a lo que Dios quería. Aleluya. Y tercer error, confió en sí mismo. El cuarto error fue negar a Jesucristo. Vergüenza de hablar de Cristo. En el mismo libro de Mateo 26, más adelante, vemos en la palabra del Señor 26:35. Aleluya. Pedro le dijo al Señor, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero vemos, hermanos, que no fue así. Que Pedro le negó al Señor. Aleluya. Porque se cumplió la palabra que Jesús le había dicho. Aleluya. En el libro de Lucas 22:54, dice la palabra del Señor, y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Aleluya. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. No solo una vez, sino hasta 3 veces le negó. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Como le dijo el Señor. Pedro se dio cuenta que había negado al Señor y dice que lloró amargamente. A veces cuando negamos al Señor, nos viene la frustración y vienen las consecuencias. ¿Y cómo puedo negar al Señor, hermano? Pues lo negamos muy sencillamente. A veces no hace falta decir no creo en Dios o no creo en ese Jesús. No, a veces lo negamos aun siendo cristianos, con nuestra forma y manera de hablar y de expresar y decir las cosas, con palabras que no deberíamos de pronunciar, porque nueva criatura eres en Cristo Jesús, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A veces aun con nuestra forma de vestir estamos negando a Cristo. Por nuestro testimonio a veces estamos negando a Cristo, porque aparentamos lo que no somos, y no puedo aparentar lo que no soy, y me pongo yo el primero para no faltar a nadie. Aleluya. Yo no puedo decirte a ti, Dios te bendiga, Dios te guarde, y a lo mejor por detrás estoy hablando mal de ti. Gloria tenga el nombre del Señor. No niegues a Jesús en tu forma de actuar día a día. A veces negamos a Jesús
mintiendo. A veces negamos a Jesús hablando mal. Gloria tenga el nombre del Señor. A veces negamos a Jesús metiéndonos en lugares donde no nos deberíamos de meter. De muchas formas, de muchas maneras. Hay un refrán en el mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y si andamos con Jesús, podrán decir: esos son discípulos. Discípulo, la palabra discípulo es seguidor de Cristo. Pero para que vean que somos de Cristo, tienen que ver a Cristo en nosotros. Aleluya. Pero si no ven a Cristo en nosotros, estamos negando a Cristo, porque estamos hablando de un Cristo que aún no lo conocemos, porque si lo conociéramos, no haríamos, no hablaríamos, ni diríamos cosas que no debiéramos. Gloria tenga el nombre del Señor. Sed santos, dice el Señor, como yo Jehová, vuestro Dios, soy santo. Pedro negó al Señor y se apartó. Nunca te apartes de Dios, a pesar de que con nuestros errores, o tus errores, o mis errores, fallemos al Señor. El quinto error de todos, en Juan 21, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 21 de Juan, versículo 3, dice así: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Después de que el Señor fue crucificado y se manifestó a los discípulos junto al mar de Tiberias, dice que estaban Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Canaán, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Estaban queriendo hacer lo mismo que habían hecho antes de conocer al Señor. Querían volverse a lo mismo, a pescar. Y Pedro dijo: Simón Pedro, yo voy a pescar. Y los demás dijeron: nosotros también. No vuelvas atrás como Pedro. Ese es el quinto error. Volver a donde el Señor te sacó. Él volvió a lo mismo, a un lugar donde Dios lo había sacado. Hay gente que Dios lo ha sacado del alcohol. Hay gente que Dios te ha sacado de las drogas. Hay gente que Dios te ha sacado de la mentira, del engaño. No vuelvas a lo mismo. A pesar de tus errores, Dios te sigue amando. A pesar de tus errores, Dios te sigue esperando. Aleluya. Nueva criatura eres en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. Pedro estaba caído. Y aunque estaba caído, no estaba destruido. Gloria tenga el nombre del Señor. Tú puedes estar caído o caída, porque quizás has cometido alguno de estos errores que hemos mencionado al Señor. Has quitado la mirada del Señor, quizá la has negado al Señor. Gloria tenga el nombre de... Quizá te has resistido a lo que Dios quiere hacer contigo. O quizá has vuelto a ir o a hacer lo que hacías antiguamente en tu vieja vida. Pero Jehová dice que lo levantó, y Él te va a levantar a ti también. Él te levantará. Créele a Dios. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Para aquellos que tienen promesas de Dios, todas las promesas de Dios son sí y amén. Pero no cuando nosotros queramos ni digamos, sino cuando Dios quiera y como Él quiera. Aleluya. No habían pescado nada, dice, porque Dios no quería que estuvieran y siguieran en ese oficio. Por eso a ti, a pesar de que te saliste quizá de la presencia del Señor, de dejar de buscar a Dios, no te salen las cosas como quieres, porque Dios no quiere que sigas en ese mismo forma de vida, en esa misma lugar. Por eso no te salen las cosas. A veces no pescamos nada porque Dios no quiere ese oficio de pescador, ese oficio de tu vieja vida pasada. Las cosas que salen mal, las cosas no salen resueltas porque te has apartado de la presencia de Dios. Y a veces decimos, hermanos, y es verdad, quizás es que tengo brujería, tengo santería, o me han hecho mal de ojo o algo. Y no, es que estás fuera de la voluntad de Dios. Una cosa es ir en la permisión de Dios. Cuando Dios permite, vas en la permisión, pero no es su voluntad.
Pero Él lo permite porque no toca nuestro alegre albedrío, no toca nuestra voluntad. Es lo que tú hagas. Jonás en el pez tuvo que reaccionar. Hay gente que aunque se les traga el pie, no reaccionan. Aunque están en el problema, no reaccionan. Y Dios dice, quien retroceda no agradará a mi alma. Quien pone la mano en el arado mirando hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Lo dice la palabra del Señor. Dios te rescató y Dios te lavó. Él te separó, te ayudó, te levantó, te mimó. Te hizo ser hijo e hija de Dios. Y se lo estamos pagando de esta manera. Oremos a Dios, hermanos, para que se manifieste en algún momento o en algún instante aquello que Él te ha prometido. Clama a Dios y Él te responderá. Pedro, de error en error, pero aunque Pedro de lleno de errores, Dios estaba con él. Y tú, hermana y hermano que me escuchas, lleno de errores, pero Dios está contigo. Por eso, aquí esta palabra del Señor, y voy a dejarte con esta alabanza para que escuches lo que dice la alabanza de parte del Señor para ti. Porque a pesar de tus errores, Dios está contigo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Padre, Señor, que a pesar de los errores, tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos dejas ni nos desamparas. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Escucha, hermana y hermano. Aleluya. No tengo tiempo para decir que se acabó. Aleluya. Aunque todo lo que veo parece contrario, Gloria a Dios. Santo eres, Señor. pues para mí el fracaso no es mi estación. Sé que este proceso ha sido doloroso, Bendito seas, Padre. pero a pesar de todo, algo me enseñó. Amén. Que lo que Dios en mi vida ha determinado se cumplirá, porque conmigo ya empezó. Por eso hoy declararé, yo no estoy derrotado. Amén. No estás derrotado. Yo me volveré a leer. No estás derrotada. No estoy derrotado. Dios está contigo. Aunque a veces yo siento no puedo avanzar, no estoy derrotado. No, no estás derrotado. Lo que Dios empezó, lo terminará. Amén. No estoy derrotado. He caído al suelo, pero nuevamente Él me levantará. Él te va a levantar, aleluya. Shendariba Hasanabahaya. Oh, gloria a Dios, Padre. En el nombre de Jesús, bendice ahora a tus hijos que están viendo, Señor. No estás derrotado ni derrotada. El Señor te levantará. El Señor te va a respaldar. El Señor te va a ayudar. Aleluya. Jesús, estoy caminando más allá de mi desierto, me ofrece lejos. Amén. Aunque mis ojos no ven lo que estoy esperando, Santo. estoy segura que ya viene mi bendición. Amén. Aleluya. Gloria. Por eso yo declararé, yo no Estoy estoy derrotado. No, no estamos derrotados. Aleluya. No estoy derrotado. Gloria a Dios. Aunque a veces yo siento no puedo avanzar, no estoy derrotado. Lo que Dios empezó, lo terminará. No estoy derrotado. No estamos derrotados, hermanos.
Dios os bendiga y Dios os guarde. Y adelante, hermanos, que largo camino nos resta. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.